Pues muy buenos días a todos. Espero que puedan haber disfrutado este fin de semana. Estamos en el curso de personal social. Yo soy el profesor Miguel Aliaga. En esta oportunidad vamos a hablar de los patrimonios culturales. La clase anterior estuvimos hablando acerca de la República del Perú, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a hablar de este tema, que es muy importante para poder reconocer ciertos factores en este caso que nos ayuden a conocer un poco más de la historia del Perú. ¿Ok? Y qué mejor que reconociendo nuestros patrimonios culturales. Ahora, tenemos que entender claramente su definición, la clasificación y luego ver, ¿no?, lo que contiene, sus componentes de estos patrimonios culturales y en dónde en este caso podemos encontrarlos. Ahora, dentro de la definición dice que es una herencia cultural propia del pasado, que ya puede ser perteneciente a una comunidad o a un pueblo, incluso a un individuo, que nos va a dar a conocer cierta parte de la historia donde tú puedes, en este caso, darte cuenta cómo era la vida en esos tiempos. Es aquí donde ellos obviamente viven parte de ella en el presente, proyectándose así al futuro. Su clasificación, según el Instituto Nacional de Cultura, habla del patrimonio material arqueológico, que son inmuebles o muebles, del patrimonio inmaterial, del patrimonio cultural subacuático, patrimonio cultural industrial, el documental y el patrimonio histórico, que es de lo que vamos a estar hablando ahora. Recuerden que el patrimonio cultural es una herencia, ¿no?, de cultura en este caso, que es propia del pasado, que ya puede ser perteneciente a la comunidad, a un pueblo o a un individuo. Hay que tener en cuenta eso. Bien, hablando de patrimonio cultural, obviamente que nos referimos a la herencia de bienes materiales e inmateriales de nuestros padres o antepasados que nos han dejado a lo largo de la historia. Obviamente se trata de bienes que nos van a ayudar a forjarnos, ¿no?, obviamente una idea como nación, a quiénes somos y de dónde en este caso venimos, logrando así un mejor desarrollo como personas en la sociedad. Y obviamente que somos parte de una familia e integrantes de una comunidad, de una región o de un país. Y es así como uno hereda los bienes materiales y tradiciones familiares, y sobre todo recibes el legado de la cultura que se caracteriza a la sociedad donde tú te desarrollas. Es donde te expresas de forma distinta o en común, ¿no? En este caso, como la lengua, la religión, las costumbres, los valores, la creatividad, la historia, la danza, la música, que obviamente son manifestaciones culturales que te ayudan, en este caso, o te hacen identificarte y sobre todo, te nace el sentimiento de ser parte de una comunidad determinada. Y esta herencia colectiva es el patrimonio cultural. En pocas palabras, hablando de forma más sencilla, muchos de nuestros padres pueden ser de provincia, ¿no? Son pertenecientes a Huánuco, al Cusco, incluso a Arequipa, ¿no? Y estas personas, que son nuestros papitos, tienen una forma de crianza, han tenido una forma de crianza, eh, una forma de poder adoptar sus costumbres, de creatividad, de valores, de la danza, de la música, ¿no? Y es por eso que se divide o se remarca mayormente en el hecho de saber definir quiénes son pertenecientes a la costa, la sierra y la selva, porque obviamente existen culturas muy remarcadas en esas tres regiones. Entonces, habla de que el patrimonio cultural es cuando tú, en este caso, le enseñas a tu hijo toda esa forma de vivencia para que esta persona pueda hacerlo y ejercerlo de manera identitaria colectiva, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo mucho más grande, no de una familia, sino estamos hablando de toda una cultura que ha dejado herencia, tanto material como tradiciones, ¿ok? Ahora sí, avancemos. Este patrimonio cultural del Perú está constituido por todos los bienes materiales e inmateriales, tanto por el valor histórico, arqueológico, artístico, arquitectónico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico,
que tienen una importancia obviamente relevante para la identidad y permanencia de la nación, obviamente que a través del tiempo. Estos bienes obviamente que requieren de la protección y defensa especiales, de manera que en este caso puedan ser disfrutados y valorados, y sobre todo muy aprovechados adecuadamente por todos los ciudadanos y transmitidos de la mejor manera posible a nuestras futuras generaciones. ¿Ok? Las categorías del patrimonio cultural buscan facilitar el estudio y la conservación y se han dividido, en este caso, en diferentes categorías, como el patrimonio arqueológico, inmaterial, patrimonio industrial, patrimonio histórico, subacuático y el patrimonio documental. ¿Cuáles son estos, profesor? A ver, dígame, Rafita. Profe, Ah, vale, dime. profe, ¿cuál es el título? Patrimonio cultural del Perú. Ese es el título del día de hoy. Patrimonio Cultural del Perú. Así es, estimado amigo. Ya, no, me dijo, profe. Muy bien. Continuemos entonces. Ahora, hablando del patrimonio arqueológico, muchachos, eso se refiere a los bienes culturales, que son los inmuebles que no pueden trasladarse y que abarca tanto los sitios arqueológicos como las huacas, los cementerios, los templos, las cuevas, las andenes, ¿no? Como edificaciones coloniales y republicanas. Pero por otro lado, los muebles, que sí se pueden ser trasladados de un lugar a otro, abarca ceramios, orfebrería, textiles, pinturas, mobiliarios, esculturas, monedas, libros, documentos, entre otras cosas. Dependiendo de la época en que fue creado, el patrimonio mueble como inmueble se divide en dos grandes categorías, como el arqueológico, que son bienes culturales prehispánicos, y el histórico, que son aquellos fechados a partir de la llegada de los españoles. ¿Ok? Miren, aquí tenemos algunos huacos, el señor Zipán, ¿no? Algunas textilerías y obviamente los inmuebles como el que estamos viendo en la pantalla de la forma superior, ¿verdad? Profe, ¿puedo hablar? A ver, dígame, señor. El Ney no sabe que los chats están bloqueados. Ok, Quiere hablar. concéntrense en el tema, por favor, se los voy a agradecer. Ahora, este patrimonio inmaterial se refiere a lo que nosotros llevamos como cultura viva, como el folclore, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, la cocina típica, las ceremonias y las costumbres. ¿Ok? Y se trata de los usos de representaciones, expresiones o conocimientos y técnicas que se asocian a los instrumentos como objetos o artefactos o espacios culturales que obviamente son propias y que son transmitidas en generación, a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas, como la que estamos viendo en la pizarra. Por ejemplo, un cevichito, ¿no? Sabemos que hay un día del ceviche, obviamente, que es un plato cultural, ¿no? Perteneciente a la costa y que obviamente todos lo hemos comido. Ahora, tenemos las corridas de toro, tenemos en este caso las costumbres religiosas, ¿no? Como el Señor de Zipá, a ver, no, ¿qué más tenemos? Virgen de Guadalupe, Señor de los Milagros, Santa Rosa de Lima, Virgen de Cocharcas, entre otro tipo de vírgenes que en este caso, que son referentes a las costumbres, en este caso de los pueblos donde se viven. Entonces esto lo van dejando de generación en generación para que sigan estas costumbres de representaciones tanto religiosas, ¿no? Como de música, de medicina tradicional o de arte y etcétera. Entonces en esto se basa técnicamente el patrimonio inmaterial. Pero por otro lado, el patrimonio industrial habla de que se refieren a todos los bienes, en este caso, que son inmuebles o muebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales, que son de adquisición, de producción o transformación, donde en este caso a todos los productos generados a partir de las actividades y sobre todo del material relacionado, tiene en este caso como obtención, a los ferrocarriles, maquinarias y fábricas. ¿Ok?
como el tren. Ustedes han ido al centro de Lima, ¿verdad? ¿Sí? ¿Conocen el centro de Lima? ¿Sí? ¿Han ido alguna vez? Y por ejemplo han visto el ferrocarril, ¿verdad? Que hasta el momento funciona y muchos se preguntan si funciona o no funciona. Y obviamente que sí. Ahora, ¿Puedes revisar el chat privado un ratito? a ver un momentito por favor déjame terminar y yo reviso el chat por favor, ¿sí? ¿Ok? Y recuerden que también esta clase está siendo pregrabada, muchachos, para que ustedes lo puedan ver más tarde, así que por favor siempre les pido que no estén interrumpiendo. Yo de todas maneras voy a revisar sus mensajes. Bien, continuemos. Patrimonio histórico. Habla de los bienes culturales como muebles, ¿no? Que son esculturas, pinturas inmobiliarias, entre otras cosas. Los bienes culturales que son inmuebles como templos, palacios o cementerios, como lo que estamos viendo en la pizarra, las plazas en este caso, ¿no? Los monolitos, existen cuadros, existen catedrales, iglesias representativas de los pueblos, que son patrimonios históricos. ¿Qué más tenemos, profesor? Tenemos el patrimonio cultural subacuático, que son todos los vestigios de la existencia humana con carácter cultural, histórico, arqueológico, que han estado total o parcialmente sumergidos en el agua de forma periódica o continua por al menos 100 años, ¿no? Como el lago Titicaca en Puno, que estamos viendo en este caso, que se encuentran muchas veces sumergidos ciertos barcos, ciertas embarcaciones que tienen un periodo de 100 años. Desde allí ya se convierte en un patrimonio cultural. El documental es la documentación donde se conservan archivos e instituciones similares. Este patrimonio bibliográfico a su vez se refiere a todos los libros como periódicos, revistas, videos, grabaciones, cartas, otro material impreso que son guardados principalmente en las bibliotecas. Es decir, que son documentos y textos impresos sobre el papel como la nueva tecnología que se considera como las grabaciones, medios digitales, audiovisuales y otros. Por ejemplo, como los patrimonios culturales que son hechos, ¿no? Por ejemplo, como el Canal 7, por ejemplo, ¿no? Que es TV Perú, que hace en este caso documentales o documentales como por ejemplo Discovery. Entonces estos son pertenecientes a todas sus investigaciones, se vuelven patrimonios documentales porque van investigando la evolución de estas culturas. Entonces esto obviamente son reservadas principalmente en bibliotecas para que cualquier persona, en este caso que desee leer, que desee observar, simplemente vaya y haga uso de estos recursos de la mejor manera. ¿Ok? Por último, recordemos que nuestro patrimonio cultural es muy vasto y diverso y que sobre todo, igual que la naturaleza, se debe proteger, ya que es deber y derecho de todos nosotros. Así que teóricamente eso es lo que tenemos que saber acerca de los patrimonios culturales. ¿Ok? Ahora sí, vamos con una serie de preguntas que nos vamos a hacer para poder entender mejor nuestro tema.